Muy diferentes son las versiones de Teresa, ya sean películas o telenovelas. Sin duda, una de las versiones más diferentes es la telenovela de 1989, pero sobre todo sus primeras versiones, la película Mujer sin alma de 1944 y Teresa de 1961. Y hoy te las comparo, comenzando con Mujer sin alma. Si no recuerdas la película, acá te dejo el enlace del resumen y análisis. Haciendo memoria sobre la película, esta misma comienza con Teresa estando a punto de graduarse, quien se siente frustrada al no tener la vida que desea, sobre todo hablando económicamente, quien a diferencia de otras versiones tiene que trabajar saliendo de la preparatoria para ganarse la vida, lo que le frustra aún más, al ser una mujer caprichosa que quiere estar llena de lujos. Y el comienzo de esta película creo que va muy acorde al inicio de la telenovela del 2010. A diferencia de esta misma, Rosita es amiga de Teresa, a quien traiciona, porque ella está enamorada de Luis, quien a su vez está enamorado de Teresa, y ella solo le corresponde por tener más opciones para salir de la pobreza o casarse. En la versión de 2010 viene siendo la hermana de Teresa, más sin embargo en esta versión de 1989 la hermana de Teresa es Carmelita y su amiga es Aurora. Asimismo, en la telenovela de 1989 la pobreza en el hogar de Teresa está mejor explicada al tener un largo tiempo en pantalla para justificar los hechos, pues una diferencia muy grande es que en esta versión tiene lugar un personaje muy importante que en otras versiones no, la abuela de Teresa. Esta mujer era rica pero desheredó a su hijo por casarse con una mujer pobre, por lo que al irse de la hacienda de Enriqueta no tienen un hogar a donde ir, empezando desde cero. En el caso de esta película, el padre de Teresa, Armando, era un hombre que le gustaba la mediocridad, pues no le gustaba trabajar, siendo así el contraste del padrino de Teresa, un hombre mayor que tiene estabilidad económica en su vida, llamando así la atención de la propia Teresa, que este hombre viene siendo en la versión más reciente Arturo. Por otro lado, Mercedes vendría siendo Luisa en las versiones posteriores, y Enrique, Fernando o José Antonio. Pues sabemos que Luisa o Mercedes eran mujeres ricas, llenas de lujos y comodidades, a diferencia de Teresa, pero ella va sintiendo cierta envidia por lo que tiene o se aprovecha de esta misma. Incluso llega a traicionarla, pues en ambas versiones el novio de Luisa le es infiel con Teresa. Pero una diferencia muy grande es que, como lo dije en el análisis de la película, Teresa le tenía una gran envidia a Mercedes, y una de sus más grandes motivaciones es la envidia que siente al no tener las mismas riquezas o el mismo nivel económico que Mercedes, y sobre todo que en esta versión Teresa sí se enamora de Enrique, es decir, José Antonio. Y es que en la telenovela Teresa no parece sentir envidia a Luisa, simplemente quiere llegar a tener más y más dinero y no le importa a quién sacrificará en el camino. En este caso Luisa, más al contrario, Luisa es quien siente envidia y rechazo a Teresa al ser pretendida por su propio hermano. En un inicio, Luisa hace un desplante tras otro, al envidiar su belleza y la forma en que se relaciona con el sexo masculino. Es hasta que comienza a conocerla mejor que deja su envidia de lado y se hacen muy amigas. Pero como dije, finalmente es traicionada por Teresa. Esto es algo que comparten todas las versiones porque Luisa o Mercedes son traicionadas por Teresa y sus novios. Y en esta película, en lugar de dejar a Enrique o quedar embarazada como en otras, ella ya tenía una hija con él porque ya estaban casados. Recordemos que Teresa se enamora de Enrique estando noviando con Mercedes y promete volver por ella, algo que no cumple. Pero al verla de nuevo cuando se casa con Alfredo, entonces comienzan un romance escondidas de todos. A lo que voy es que es una versión donde Teresa, ya estando casada, es amante de otro hombre ya casado. Lo que podría decirse que es peor porque incluso ya hay hijos de por medio, y por ejemplo en la versión de 1989 se iba a casar con José Antonio y todo, pero él ya había terminado su compromiso con Luisa y no sabía que estaba embarazada o había hijos de por medio. Igual en la versión de 2010 no sabía del embarazo de Luisa ni estaban ya casados. Claro que no pretendo minimizar lo que sucedió, pero en esta película me parece que quisieron darle un toque más despiadado al no preocuparse por el matrimonio de su amiga.
Y peor aún porque por mucho tiempo fue el amante, y en el caso de las telenovelas solo fue un corto espacio del tiempo el que estuvo con este hombre mientras seguía con su compromiso, o mientras dejaba a Luisa. Otra diferencia, y debido en parte por la época en que se estrenó la película, es que Enrique no tiene ninguna consecuencia de su engaño, solo Teresa. Ella fue señalada y juzgada por su romance, mientras que Enrique fue básicamente comprendido por todos, siendo ella una mujer sin alma por tener un amante, pero él siendo un hombre que cometió un grave error. En cambio, en la telenovela, José Antonio es rechazado por Luisa por lo menos, y Teresa no es señalada como una mujer sin alma, principalmente por el hecho de que ella ni siquiera estaba interesada en José Antonio o no lo buscaba, pues solo tenía ojos para Mario, y sobre todo que la boda era por despecho. Además de lo anterior, en la versión de la película ella parece jugar con las personas como si fueran títeres por un interés egoísta, los manipula con frialdad y resulta ser una mujer controladora y calculadora, como lo demostró con Luis. Sin una pizca de remordimiento lo traiciona y lo usa solo para que no arruine sus planes con Enrique. Ahora bien, en la telenovela, Teresa sí manipula a las personas y más que manipularlas, les miente para siempre quedar bien a la vista de los demás y obtener más favores o privilegios. Y sobre todo miente sobre su vida personal para ser aceptada y lograr obtener todo lo que ansía, pero podríamos decir que tenía un motivo aparente, que sea correcto o incorrecto esa parte. Pero al punto que voy es que en la telenovela ella creía que mentía por necesidad o para alcanzar alguna meta. Tenía un objetivo, aunque en la película también tiene una meta u objetivo, era más frívola, menos empática, más egoísta, viendo por sus propios intereses. Teresa de 1989 llegó a mentir para ayudar a otras personas, como por ejemplo cuando un niño al que estimaba se enfermó, pero la de 1944 solo mentía para su bien o para hacer el mal a otras personas. Igual que en todas sus versiones, el orgullo es clave para distinguir a este personaje. Al final, cuando Alfredo le pide que se disculpe con Mercedes, y bueno, es lo menos que podía hacer, ella se niega al creer tener la razón o justificar sus acciones. En conclusión, hablemos más de la personalidad de ambas versiones. Como ya dije en el análisis de Teresa de 1989, ella adoptó mucho la personalidad de su abuela Enriqueta, quien le enseñó a ser orgullosa y anteponer lo material, por lo que ella se resuelve a hacer de esta forma para poder sobrevivir o tener lo que anhelaba. Pero al final de la telenovela vemos que deja el orgullo de lado, incluso vuelve con Mario, lo busca para poder estar juntos, hace las paces con Aurora, su rival de amores, etc. Pero en esta película hasta el final sigue con la misma percepción de la vida, lo material y del amor. Algo en común es que aunque ambas quieren riquezas, no buscan un poder o posición social exorbitante, pues en la telenovela ella alcanza un nivel económico modesto y estable, trabajando y ejerciendo su carrera, pero en la película ella no está interesada en el poder, pero sí un poco más en la validación social y algunos lujos. Por ejemplo, quería todo lo que Mercedes tenía y quería tener más que ella. Y en cuanto a la validación social, regularmente organizaba fiestas lujosas para quedar bien ante los demás. Un punto importante es la familia de ambas Teresas. En la película no parece ser que se avergonzara de su familia o negara su origen humilde, lo que hace más frívola a la versión de 1989. Parece que en la película las ambiciones y motivaciones son por causa de un capricho y la envidia a Mercedes, pero totalmente cambia en la telenovela, pues la abuela es una motivación, el orgullo, un duelo no resuelto, la pobreza, etc. Tiene mucha más profundidad el personaje de la telenovela porque el tiempo es mucho más largo que en la película. Es una época diferente y hay más personajes. Comparando el final de ambas versiones, en la película ella tiene que comenzar de nuevo y al parecer nunca cambia. Pero las personas a su alrededor siguen con sus vidas, le aplican contacto cero incluyendo a sus padres, mientras que en la telenovela vamos viendo cómo poco a poco Teresa de cierta forma se va redimiendo, porque primero se disculpa con sus padres, busca a Mario, habla con Héctor y deja atrás su orgullo. La telenovela de 2010 es muy afín a esta película, desde el inicio y casi al final. Así que comparándola con la telenovela de 1989 es muy diferente. De las principales diferencias, el final es totalmente lo contrario, pues en una versión ella obtiene todo lo que quiere y en otra se queda sin nada, peor que al principio. Igual que en todas las versiones, se gradúa de la preparatoria y la ambición se vuelve una de sus mayores obsesiones. En este caso, ella miente sobre su origen a diferencia de la película anterior.
llegando incluso a tener una relación a base de mentiras con Manuel, un joven de dinero quien deja de tomarla en serio al enterarse de la verdad, hiriendo más el orgullo de Teresa. Aurora está enamorada de Mario como en las 2 telenovelas y es quien se casa con él olvidando hacia Teresa. En esta película, Aurora y Teresa no se convierten en rivales como en la telenovela, donde casi al final comienzan una guerra entre ambas por Mario, ni juega un papel tan importante en la trama, más bien solo es una mujer con la que Mario olvida a Teresa, dejándole así un final feliz. A su vez, Mario es a quien verdaderamente ama a Teresa, igual que en la versión de 1989. En ella logra quedarse con él debido a que vence su orgullo y que él está dispuesto a perdonarla, al nunca haber amado a Aurora y el hecho de que esta misma terminará con él al conocer a un joven del que se enamora. En cuanto a Héctor, en esta película el personaje es muy parecido al de la telenovela, aunque no resulta ser tan tímido y es más posesivo y celoso, pareciéndose más a la versión de 2010 en este aspecto. Luisa es un personaje bastante diferente entre ambas versiones, porque si bien es cierto que en la telenovela es amiga de Teresa, como ya mencioné, en un principio le tenía bastante envidia a Teresa, lo que no se alcanza a apreciar al menos en esta película. Y a diferencia de otras versiones de Luisa, al final ella no está embarazada de José Antonio. Esperanza es un personaje que resulta interesante de comparar, ya que es muy diferente en la película. Es una mujer de cierta forma que es juzgada por la sociedad por su baja moral, entre comillas, por irse a vivir con un hombre sin estar casada, y que aún con todos los lujos es una situación de vergüenza para ella el que la vean. Y en la versión posterior parece que la situación cambia tanto al ser una mujer divorciada que tiene un embarazo inesperado y decide ser madre soltera. Pero en su caso, aunque no está bien visto y es juzgada, ella no se deja intimidar por juicios ajenos y lleva su vida como más cree conveniente. Muy parecida a la telenovela, esta Teresa también usa el rol de víctima para ganarse a las personas y que empaticen con ella, inventando cosas, historias tristes sobre sus padres, etc. Así se gana a Luisa, a Aurora y a sus víctimas en general. De la misma forma, niega su origen, a diferencia de la película de 1944. Se avergüenza de su familia, se inventa una vida, la vida que siempre ha querido, hasta que es expuesta por Doña Eulalia. En ambas historias, Doña Eulalia es una mujer clasista y rencorosa, que al inicio es una mujer encantadora con Teresa al creerla rica, pero al sentirse ofendida y traicionada por sus mentiras, planea su venganza. Y sabemos bien que humilla a Teresa trayendo a sus padres para que todos sepan de sus mentiras y su origen humilde. Pero la diferencia es que en la telenovela Teresa se redime, dándole lugar a sus padres, defendiéndolos de todas las personas con las que quiere quedar bien. Y en esta película actúa enojada por ser descubierta, entristeciendo aún más a su familia y sobre todo a su madre. Adentrándonos más con la familia de Teresa, un punto interesante es que Teresa y su madre en la película no se llevan muy bien, pues su madre la conoce bien y no cree en sus mentiras o su papel de víctima, a diferencia de su propio padre Armando, quien se desvive por su hija y la mima demasiado. Por lo que Teresa usa la campaña de desprestigio contra su madre, haciéndola quedar mal o victimizándose para manipular a terceras personas, sin tenerle respeto o consideración. Y finalmente su padre se da cuenta de que en realidad no es como él creía, quedando decepcionado de ella. Y aún más cuando niega a sus padres al decir que su madre había muerto y su padre estaba perdido, o el haberlos negado frente a todas las personas aquella noche, siendo una similitud entre ambas versiones, pues la telenovela también maneja una relación entre madre e hija bastante complicada. Teresa rechazaba a su madre debido en parte al rechazo de su abuela Enriqueta por esta misma, pero la diferencia es que el padre de Teresa no se dejaba manipular por esta, sino que más bien era la propia Josefina quien creía en todas las mentiras de su hija. Ahora sí, una vez más, hablemos de la personalidad de estas versiones de Teresa. Como ya he mencionado, sus características básicas son el orgullo, la ambición, la envidia y la superioridad. Estas son las características básicas del personaje de Teresa en cualquier versión. Además de todo lo anterior, esta Teresa de 1961 tiene una necesidad de ser admirada, no solo vista, estableciendo por ello una imagen idealizada ante terceras personas, ya sea como dije cumpliendo un rol de víctima o una dignidad falsa, cuidando así su imagen que le permitirá posteriormente manipular a estas personas y usarlas para lograr sus objetivos. Nuevamente, no le importa a quién lastime o a quién use con tal de obtener las riquezas que quiere.
quitándose esta máscara cuando ya no necesita de los demás, siendo incluso cruel o frívola una vez que ha usado a estas personas. Por otro lado, en la telenovela también usa esta táctica, pero me parece que en la película es más frívola, pues es cierto que al ya no necesitar de los demás no se interesaba en ellos, como por ejemplo en Héctor, pero fuera de esto no lo hirió con sus palabras solo porque ya no tenía utilidad. Ambas versiones dejan de lado el poder y el prestigio, o al menos no es la meta central como en otras versiones en las que ambiciona más que dinero. Tenía menos empatía el personaje de la película, tanto con sus padres como con sus víctimas. Sabemos bien que al final se arrepiente y queda sola, y como ya dije en el análisis, este arrepentimiento se siente más sincero porque luego de negar a su familia frente a todos por la trampa de Eulalia, entiende que debe cambiar y debe dejar el orgullo atrás, pero llega demasiado tarde porque su madre ha fallecido, su padre y sus amigos ya no quieren verla, Mario se ha casado. En la telenovela se arrepiente de algunas cosas que hizo y recupera todo: el perdón de su madre, el cariño de las personas que ama y al hombre que ama. Pero de haberse arrepentido más tarde o nunca hacerlo, hubieran compartido el mismo final. ¿Cuál versión prefieren ustedes? Quisiera que me lo dejaran en los comentarios. Asimismo, recuerden que la comparación con las dos telenovelas estará disponible en el canal muy pronto, así como todos los videos de Teresa que les estaré anunciando en la comunidad. Por favor, si quieren más contenido de Teresa en sus diferentes versiones, regálenme un like en este video y suscríbanse al canal, con esto me ayudan mucho. Recuerden que en el primer comentario siempre les dejo más videos. Nos vemos en el próximo video.